varios encuentros en ese sentido, ya que toda la parte respiratoria va a estar a mi cargo y voy a estar dándoles las clases de OVAS, bronquiolitis, asma, neumonías complicadas. Entonces, vamos a estar teniendo estos encuentros probablemente semanales o en dependencia de la frecuencia que el programa de ustedes lo esté planeado, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a arrancar con obstrucción de vías aéreas superiores, OVAS, ¿verdad? Nosotros le conocemos como OVAS. Y en ese sentido, tenemos varias patologías que pueden causar esta situación en los niños. Y nosotros vamos a centrarnos en el manejo de estos cuadros, ya que si vamos a evaluar cada una de las patologías que puede ir causando la obstrucción de vías aéreas superiores, va a ser muy prolongada y obviamente son patologías que en realidad algunas son bastante frecuentes y otras son mucho menos frecuentes, pero que pueden representar una situación de gravedad en los niños. En realidad, lo primero que tenemos que saber cuando vamos a hablar de la parte respiratoria en los niños es justamente que es una de las causas más frecuentes de alteración del el estado general del niño y es una de las causas más comunes de paro cardiorrespiratorio. O sea que en general la mayoría de los cuadros respiratorios son los que terminan en un paro cardiorrespiratorio en los niños. No así los problemas cardíacos como tal, como podría entenderse, ¿verdad? En pediatría la parte respiratoria es mucho más susceptible de variaciones y obviamente eso hace que caiga en una hipoxemia rápidamente y lleve consigo a alteraciones a nivel de todo el organismo, ya sea cardíaco, renal, hematológico, y eso va a representar un problema importante a la hora del manejo y obviamente por eso tenemos que conocer, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tener en cuenta que los problemas respiratorios van a justamente representarse y vamos a tener variaciones y consideraciones que tenemos que conocer a la hora de la fisiopatología y la anatomía de las vías aéreas superiores en los niños, ¿sí? Y en ese sentido, saber que las vías aéreas del lactante o del niño son más pequeños, lógicamente, ¿verdad? El desarrollo total de las vías respiratorias se realiza con el crecimiento del niño y obviamente las condiciones anatómicas no son las mismas en los niños que en los adultos y eso es evidente, ¿verdad? La lengua del lactante es en relación más grande que un adulto, entonces proporcionalmente en realidad la cabeza del niño es más grande que en el adulto en el sentido proporcional del cuerpo. Eso trae muchas implicancias clínicas tanto a nivel respiratorio como a nivel de otras situaciones, como por ejemplo el trauma. Es mucho más frecuente que los niños sufran de algún traumatismo cráneoencefálico al sufrir algún tipo de caída, ya que es la primera parte del cuerpo que lleva al suelo y eso va a representar una situación también, ¿verdad? Pasa lo mismo cuando hablamos de las vías aéreas superiores, ¿verdad? La laringe de los lactantes tiene una posición relativamente cefálica. Esto hace que se dificulte el abordaje de las vías aéreas y en ese sentido sea mucho más difícil, por ejemplo, una intubación, una colocación de una máscara laríngea o eventualmente el abordaje profundo de las vías aéreas, en este caso un abordaje invasivo. La epiglotis es corta, angosta y se aleja del eje de la tráquea, otra situación que puede también dificultar el abordaje de las vías aéreas, ya sea una intubación, una colocación de algún tipo de catéter para poder realizar algún tipo de procedimiento, ¿sí? La laringe del niño
presenta una forma de embudo, o sea, que en relación al del adulto que es de forma cilíndrica, o sea, tiene un espacio en donde es mucho más estrecho y después se va ensanchando, ¿sí? Por ende, la laringitis va a ser una situación de cuidado y una situación anatómica que va a representar un problema importante a la hora del manejo de las vías respiratorias, ¿sí? Y más adelante vamos a ir viendo estas implicancias que pueda ir teniendo. Entonces, en general, estas son las consideraciones anatómicas que va a hacer que el sistema respiratorio del niño sea diferente al del adulto y eso obviamente va a representar consigo consecuencias clínicas, ¿sí? Y una de ellas es que pequeños grados de edema va a reducir considerablemente el calibre de las vías respiratorias. ¿Por qué es importante esto? Porque obviamente mientras menos sea la luz de las vías respiratorias, va a entrar menos aire y va a entrar menos, va a salir menos aire también, ¿verdad? El desplazamiento posterior lingual puede obstruir severamente las vías aéreas y va a incrementar la resistencia de las vías aéreas o la resistencia al flujo aéreo, que va a representar una situación de gravedad y vamos a ver más adelante cuáles van a ser estas implicancias que va a tener este aumento de la resistencia del flujo aéreo, ya sea por reducción del calibre, ya sea por una obstrucción, por desplazamiento lingual, por secreciones o cualquier eventualidad que pueda hacer que disminuya la luz de las vías aéreas en los niños, ¿sí? La cabeza es proporcionalmente más grande con un cuello flexible, como hablábamos anteriormente, lo cual va a incrementar el riesgo de obstrucción en una posición supina. Cualquier movimiento que haga el cuello, ya sea de flexión o de extensión, va a hacer que se pierda esa rectificación normal que tiene el sistema respiratorio para el ingreso y la salida de aire y va a producir una obstrucción de las vías aéreas también. Entonces, una de las medidas que tenemos que tener en cuenta nosotros, más adelante lo vamos a ver, es la posición correcta del cuello para poder mejorar la entrada de aire a los pulmones de los niños, ¿sí? La porción más delgada de las vías aéreas se encuentra alrededor del cartílago cricoide, o sea, la altura del cartílago cricoide, lo cual va a representar un impedimento para la utilización de los tubos CONCAF, que es justamente un sistema de fijación que tienen los tubos endotraqueales y que se utilizan en los niños mayores, generalmente en los niños mayores de 1 año y obviamente en los adultos, y ustedes conocen, es como un globo que se infla, como tienen las sondas vesicales, también tiene un sistema de CAF que hace que se pueda inflar eso y fijar a las vías aéreas. Y como eso puede implicar un trauma, una rotura a nivel de la tráquea, pues no se recomienda en los niños menores de 1 año, ¿sí? Entonces, todos los niños que tengan menos de 1 año, obviamente van a ir representándose o van a ir utilizando tubos sin CAF por esa razón, ¿sí? Entonces, hablábamos de la importancia de la resistencia al flujo aéreo. ¿Y qué es la resistencia al flujo aéreo? ¿Por qué a nosotros nos interesa mucho hablar de la resistencia al flujo aéreo y cuál va a ser la situación que va a representar esto? La resistencia al flujo aéreo es una oposición a la entrada del aire y a la salida de aire causadas por fuerzas de fricción, ¿sí? Se define como la relación entre la presión de empuje y la velocidad del flujo aéreo.
La resistencia al flujo aéreo depende de si el flujo es laminar o si es turbulento, de las dimensiones de las vías aéreas y de la viscosidad del gas. Estos van a ser los elementos que van a hacer que la resistencia al flujo aéreo sea menor o sea mayor, ¿sí? Si el flujo es laminar o si el flujo es turbulento, si las dimensiones de las vías aéreas están conservadas o están disminuidas, ya sea por un proceso inflamatorio, ya sea por un cuerpo extraño, ya sea por una obstrucción de cualquier índole, ya sea por secreciones, por una contractura de la musculatura lisa a nivel del sistema respiratorio y obviamente la viscosidad del gas que puede estar alterado también, ¿sí? Entonces, hay una forma incluso de calcular y hay una regla física que se calcula en el flujo laminar, ¿sí? Y obviamente cuando el flujo es laminar, la resistencia es muy baja. ¿Y esto qué significa en términos simples? Yo pongo siempre el ejemplo que la forma de entrada del aire a las vías respiratorias es organizada, es como un arroyo que corre en una parte plana, en una parte de llanura. Sin embargo, el flujo turbulento va a ser cuando en este camino se empiezan a colocar piedras y empieza a volverse un flujo turbulento. La misma cosa pasa con el aire. La entrada del aire a las vías respiratorias es de forma organizada, uno encima de otro y eso hace que entre con más facilidad el aire a las vías aéreas, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las piedras que nosotros vamos a tener en las vías respiratorias para que este flujo se vuelva turbulento? Y las secreciones, los cuerpos extraños, ¿sí? Incluso los movimientos de las cuerdas vocales cuando el niño está llorando hace que el flujo se vuelva turbulento. Entonces, la idea que nosotros tenemos de que cuando el niño llora entra mejor el aire es una idea errónea, es una idea equivocada, ya que el movimiento de las cuerdas vocales hace que el flujo se vuelva turbulento y en ese sentido la entrada de aire es mucho menor en relación a si el flujo es laminar, si el niño está tranquilo, sin llanto, sin ninguna situación que pueda disminuir la entrada de aire en ese sentido, ¿sí? Entonces, esto se debe cuando el flujo es laminar, ¿sí? Se necesita mucho menos presión de empuje para producir cierta velocidad del flujo, ¿sí? Y la resistencia durante el flujo laminar se puede calcular a través de una ley de un señor francés que ha determinado esto, que se llama Poiseuille, que justamente dice resistencia es 8 por L por N por pi, o sea, dividido, perdón, pi por radio a la cuarta potencia, ¿sí? Donde el L es el tamaño del tubo, donde N es la viscosidad del gas y la R va a ser el radio, ¿sí? Y ustedes ven que en esta fórmula el radio se eleva a la cuarta potencia, o sea que se vuelve lo más importante, o sea, la luz de las vías aéreas o la reducción o el aumento de la luz va a influenciar de forma muy grande para que la resistencia disminuya o la resistencia aumente, ¿sí? Y decimos justamente que la variable más importante es el radio, por lo cual cualquier alteración va a representar una situación de aumento importante de la resistencia por la virtud de su elevación a la cuarta potencia, ¿sí? De esta manera, si se duplica el diámetro del tubo, la resistencia caerá con un factor de 16. 4 por 4, 16, al duplicar justamente la luz de las vías respiratorias, ¿sí? Y en el flujo turbulento, la
resistencia es relativamente mayor y ya explicamos justamente por qué, ¿sí? Entonces, se va a necesitar obviamente una presión de empuje mucho mayor para aumentar o producir la misma velocidad del flujo y por esta razón, dada la relación entre presión de flujo, ¿sí? Va a ir linealmente para arriba la fuerza que se necesite para el ingreso del aire, ¿sí? Entonces, esto se explica mejor en este gráfico en donde nosotros hicimos una comparación de las vías aéreas del lactante y del adulto. Y vemos que las vías aéreas de los niños tienen una media de alrededor de 4 milímetros y el del adulto tiene alrededor de 8 milímetros de diámetros del radio de la luz, justamente de las vías aéreas de los adultos. Y en el segundo cuadro, justamente tenemos eh, que la luz del niño se disminuye en 1 milímetro nada más. Y ustedes ven la gran cantidad de luz que se pierde en una vía aérea del niño. Y dijimos que el radio, por su elevación a la cuarta potencia, aumenta la resistencia alrededor de 16 veces más, ¿sí? ¿Qué representación clínica y cuál es la importancia real de esto? Es justamente que la entrada de aire cae un 75% de lo que debe de entrar a los pulmones para que pueda oxigenar al organismo. O sea que una inflamación, un cuerpo extraño, una situación que reduzca la luz de las vías aéreas de los niños en tan solo 1 milímetro hace que caiga la entrada de aire un 75%. O sea que si para ir gráficamente y representar esto en números, si en un niño entra 10 litros por minuto de oxígeno o de aire al nivel de los pulmones con una obstrucción, con una disminución de la luz, va a caer a tan solo 2.5 litros por minuto. O sea que 75% de la cantidad que debe de entrar cae por esta situación. No así en los adultos en donde cae alrededor del 44% y ustedes pueden ver justamente acá en esta representación, ¿sí? Esto es lo que hace justamente la resistencia al flujo aéreo o el aumento de la resistencia al flujo aéreo. Esta es la importancia y esto es lo que va a representar justamente la caída de esta situación en los pacientes pediátricos justamente, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a hablar de otra cuestión y estamos diciendo que en los niños es mucho más difícil la entrada de aire en los pulmones cuando hay un problema, ¿sí? Y como dirían en la tele, como si todo esto fuera poco, los niños tienen una alta demanda de oxígeno por kilo peso. La tasa metabólica de consumo de oxígeno en los niños es de 6 a 8 ml por kilogramo y en los adultos es de 3 a 4 ml nada más. Entonces, ¿qué decimos? De por sí, las vías aéreas de los niños es más pequeño, ¿sí? Cualquier situación que haga que la luz de las vías aéreas disminuye, hace que la resistencia al flujo aéreo se dispare una 16 veces más. O sea, ¿qué significa? Necesita 16 veces más de fuerza el organismo para que entre y salga el aire
a nivel de los pulmones. Y a eso le sumamos que la cantidad de oxígeno que necesita el niño es el doble de lo que necesita un adulto. Por eso ustedes ven que cualquier problema respiratorio que tienen los niños, por más mínimo que sea, se vuelve muy grave y se vuelve en una representación clínica de dificultad respiratoria importante, utilización de músculos accesorios, cabeceo, aleteo nasal, y obviamente eso lleva a una apnea, a una ventilación alveolar inadecuada y a una mayor rapidez de aparición de hipoxemia, que al final de cuentas es lo que nosotros tememos y obviamente lo que va a producir más daño a nivel del organismo como tal, ¿sí? Entonces, esta es la situación que va a llevar todos estos problemas, tanto anatómicos como fisiológicos, que va a tener el niño en relación al del adulto. Y al final de cuentas, nuestro objetivo principal va a ser la de reducir justamente la posibilidad de que estos niños caigan en una hipoxemia y pueda justamente evitarse esta situación que va a tener, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a citar las causas más comunes de obstrucción de vías aéreas, ¿sí? Y en ese sentido tenemos dos grandes grupos en un principio, que son las causas más comunes, que son las infecciosas y la aspiración de cuerpo extraño, ¿sí? Y en ese sentido, las causas infecciosas más comunes van a ser el croup o la laringitis, la epiglotitis, la traqueitis, el acceso retrofaríngeo y el papiloma laríngeo, ¿sí? Y la aspiración de cuerpo extraño, que es una entidad propia de los niños y que, o sea, es más común por lo menos en los niños, no solamente es de los niños, porque el adulto también puede sufrir aspiración de cuerpo extraño y producirse una obstrucción de las vías aéreas superiores por esta razón, ¿sí? Entonces, en ese sentido, va a ser estas las dos causas más comunes, ¿sí? Puede haber otras causas, sí, menos comunes, como el edema angioneurótico, que puede ser inmunológico, puede haber un laringoespasmo reflejo neurogénico, los traumas, ya sea post extubación, traumas externos, que van a representar también causas de obstrucción de vías aéreas superiores. Y otras, dentro de ellas podemos tener las injurias térmicas, las injurias químicas, los tumores, las anormalidades congénitas como laringotraqueomalacia, anillos vasculares, estenosis subglóticas, ¿sí? Parálisis de las cuerdas vocales, hemangiomas subglóticos, que van a representar justamente unas causas también de obstrucción de vías aéreas superiores, ¿sí? Todo esto va a producir obstrucción de vías aéreas superiores, ¿sí? ¿Nosotros en qué nos vamos a basar? Como dijimos al principio, vamos a basarnos en el manejo de la obstrucción de vías aéreas superiores, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque en general la sintomatología es prácticamente similar en todas. Hay muy pocas variaciones y en síntesis todos van a llevar a una hipoxemia de alguna u otra forma, con algunas características clínicas que vamos a ir mencionando más adelante. Pero en general, lo que a nosotros nos interesa, y a mí me interesa en particular, es que ustedes puedan tener un manejo adecuado para evitar la hipoxemia, y obviamente eso va a llevar a un paro cardiorrespiratorio, y eso es lo que tenemos que evitar, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer este manejo inicial? Pues con una valoración correcta, con una hipótesis diagnóstica correcta y una terapéutica rápida y adecuada, justamente para evitar el paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Podemos valernos de algún tipo de exploraciones. Sí, pero en presencia de un personal entrenado en vía aérea, ya sea ventilación a presión positiva, intubación, punción traqueal o traqueostomía, ya que cualquier
cualquier situación que lleve a una obstrucción mayor de las vías aéreas va a representar mayor riesgo de que caiga en un paro cardiorrespiratorio. Y entonces, en ese sentido, vamos a tener que actuar rápidamente para poder justamente realizar las medidas para evitar esto, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esas medidas y cuáles van a ser las líneas de manejo que tenemos que tener? Y dijimos que al llorar el niño va a aumentar la resistencia al flujo aéreo. ¿Por qué? Porque el flujo se vuelve turbulento. En vez de tener un flujo laminar, va a tener un flujo turbulento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Molestar lo menos posible al niño en un ambiente tranquilo, evitando separarlo de la familia para evitar este cambio de flujo laminar que tiene el niño estando tranquilo sin llorar, ¿sí? Administración de oxígeno humidificado, ¿sí? Por mascarilla, por máscara con reservorio o cualquier tipo de dispositivo que pueda generar el ingreso de mayor concentración de oxígeno, ¿sí? En ese sentido, conocer y saber que el oxígeno para administrar al organismo debe de ser humidificado, debe de ser precalentado y debe de ser filtrado, ¿sí? Esas son las condiciones básicas que tiene que tener el oxígeno para ser administrado a un niño y ustedes deben de conocerlo, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos que administrar oxígeno humidificado, filtrado y precalentado para que sea lo ideal, ¿sí? Y obviamente vamos a ir aumentando la concentración de oxígeno en dependencia de las características clínicas de nuestro paciente y en general la saturación de nuestro paciente, que hoy día por suerte tenemos los elementos para medir la saturación de los niños y eso es una herramienta muy útil para ir monitorizando el nivel de saturación que va a tener nuestros pacientes, ¿sí? De forma general, nosotros sabemos que el aire que nosotros respiramos tiene una concentración de alrededor de 0,21 unidades internacionales, ¿sí? Esto nosotros lo traducimos y lo llevamos a porcentaje y hablamos de un 21% de oxígeno que respiramos nosotros normalmente, ¿sí? Eso se llama fracción inspiratoria de oxígeno, ¿sí? Y nosotros medimos de 0 a 1, ¿sí? Y eso posteriormente lo llevamos a porcentaje y decimos justamente estamos administrándole oxígeno al 40%, al 60% o eventualmente al 100% en dependencia del flujo de oxígeno que vamos teniendo con cada paciente y con cada necesidad que tenemos clínicamente, ¿sí? Dijimos que el saturómetro es una forma ideal de monitorización no invasiva, ¿sí? Lo cual va a representar una herramienta muy útil para ir manejando los niveles de oxígeno que voy a ir teniendo en el organismo, ¿sí? Entonces, obviamente debo de diagnosticar y debo de valorar justamente la escala clínica que tiene mi paciente, ¿sí? Para valorar si es una situación leve, si es una situación moderada o si es una situación grave para poder obviamente actuar con mayor rapidez o puedo esperar alguna exploración complementaria que va a depender de la sospecha diagnóstica que pueda tener, ¿sí? Puedo solicitar una radiografía de cuello, de tórax, una endoscopía de las vías aéreas, una tomografía axial computarizada, una resonancia, ¿sí? Puedo solicitar un estado ácido-base que no suele ser de gran valor porque cuando la situación es aguda, es rápida, no hay todavía traducción a nivel del sistema general como tal, ¿sí? Entonces, ¿de qué me voy a valer? ¿De qué score me voy a valer para poder valorar la gravedad de mis pacientes? Y hoy día hay varios scores, ¿sí? Y hay varios elementos que se tienen en cuenta a la hora de la valoración de la obstrucción
de vías aéreas superiores, ¿sí? Y en ese sentido va a depender de esta valoración y de los grados de obstrucción para que se pueda ir tomando las decisiones terapéuticas, ¿sí? Si yo de entrada tengo una obstrucción de vías aéreas grave, entonces voy a necesitar altas concentraciones de oxígeno, muchas veces a presión positiva con bolsa mascarilla, intubación endotraqueal o si es posible o si es imposible, perdón, estos procedimientos, pues cricotirodotomía o traqueostomía para tratar de garantizar el ingreso de aire a las vías aéreas de mis pacientes, ¿sí? Esto sí, la situación es grave y representa ya un riesgo vital para el paciente, puedo y debo de tomar estas situaciones, ¿sí? Si la situación es moderada a grave, se va a administrar oxígeno y no se efectuará ninguna exploración sin la presencia del personal entrenado en vías aéreas. ¿Sí? Esto es clave, porque si yo empiezo a realizar procedimientos, voy a hacer que el niño llore, voy a hacer que esa obstrucción, por ejemplo, si es por cuerpo extraño, de una parcial puedo pasar a una total, ¿sí? Voy a empeorar el cuadro y si no hay un personal entrenado en vías aéreas, en vez de producir beneficios o brindar beneficios al paciente, puedo empeorar el cuadro clínico, ¿sí? Si es leve a moderada, voy a administrar oxígeno humidificado, si lo tolera siempre en presencia de la familia y continúo las pruebas diagnósticas precisas para tratar de llegar a un diagnóstico correcto y poder instaurar el tratamiento específico para tal o cual patología, ¿sí? Entonces, estas son las líneas de manejo que yo tengo que tener, ¿sí? ¿Cuáles son las situaciones que pueden llevar justamente a producirse o cuáles son los estudios o las exploraciones que me pueden evidenciar uno u otro diagnóstico que me pueden ayudar? Por ejemplo, en la laringitis puedo encontrar una sobredistensión de la hipofaringe con un angostamiento de la porción subglótica de la tráquea y ustedes pueden visualizar en esta imagen justamente esta parte, cómo va disminuyendo la luz y posteriormente abajo cómo se va ensanchando. O sea que hay una obstrucción a este nivel y eso va justamente representar una alteración importante y una disminución de la entrada de aire en estos pacientes, ¿sí? En este caso, por ejemplo, nos es muy útil la exploración complementaria de una radiografía, ¿sí? En la epiglotitis, ¿sí? Ustedes pueden ver un marcado engrosamiento de la epiglotis con distensión de la hipofaringe con un atrapamiento obviamente aéreo importante por debajo de esta. Y de esta forma nos puede ayudar a diagnosticar y precisar el diagnóstico, ¿sí? En la traqueitis se menciona un adelgazamiento traqueal con esfacelaciones de la superficie de la mucosa traqueal, pero en realidad es muy difícil de precisar esto en una radiografía simple, ¿sí? Entonces, no es de mucha utilidad en este caso, ¿sí? Dijimos que tenemos que valernos de algunos scores para poder valorar la gravedad, ¿sí? Y el que utilizamos en la obstrucción de vías aéreas superiores va a ser justamente el score de Townsend, ¿sí? Y en este caso dividimos en tres grandes grados, o sea, leve, moderado y grave. Esto es en general para todas las obstrucciones de vías aéreas superiores, porque más adelante vamos a ver que estos scores se dividen a su vez para una patología en particular, como por ejemplo la laringitis o el CRUD, como pueden encontrando indistintamente en la literatura, ¿sí? Entonces, en esos casos ya se especifican más estos scores y van a tener otro tipo de mediciones, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de obstrucción de vías aéreas superiores en general, podemos hablar de leve cuando tiene un puntaje menor a 6 puntos, de moderado de 7 a 8 puntos y grave más de 9 puntos, ¿sí? ¿Y qué va a medir? Va a medir la presencia de estridor, la presencia de retracciones, la entrada de aire, si está normal, si está disminuido, la presencia de cianosis y el nivel de conciencia.
Entonces, mide 5 parámetros y el puntaje máximo que se le puede dar son 3 puntos. Entonces, 5 por 3, 15. 15 es la escala de gravedad mayor que podemos tener, ¿sí? Y en ese sentido, divide 0, 1, 2 y 3 puntos. Por ejemplo, no hay estridor, 0 puntos. Hay estridor mediano, moderado o severo, va a hablar de 1 a 2 o 3 puntos. ¿Sí? Retracciones, no hay retracción, hay retracción escasa, hay retracción subcostal, intercostal, un punto. Si va aumentando la retracción y llega, por ejemplo, la utilización de aleteo nasal, cabeceo, ya tenemos 3 puntos. Entrada de aire va a ir disminuyendo y en representación de eso vamos a ir valorando y vamos a agregar el puntaje, ¿sí? En cuanto a la cianosis, es 0 o 3 puntos, o sea que no hay cianosis, 0 puntos, y si hay cianosis son 3 puntos directamente, ¿sí? Y el estado de conciencia, está normal, 0 puntos, agitado, ansioso, deprimido, ¿sí? Creo que les había mencionado en un momento de cuando hablábamos de historia clínica que la alternancia entre irritabilidad y somnolencia es un signo de gravedad en pediatría. Estos cambios en la conducta, en la conciencia, va a hacer justamente que nos dé una pauta de gravedad en estos casos. Y obviamente acá tenemos esa representación en un paciente que va empeorando y obviamente va alterándose su estado de conciencia en ese sentido, ¿sí? Les decía que, por ejemplo, hay otras escalas que valoran justamente también y tienen diferentes grados de gravedad. Por ejemplo, la escala de Taussig para valorar la gravedad del CRUD, para valorar directamente la laringitis. La misma cosa, estridor, entrada de aire, coloración, ¿sí? O cianosis, retracciones y el nivel de conciencia. Tiene los mismos puntajes y los mismos parámetros a valorar. Lo único que cambia es que clasifica en leve, leve a moderada de 5 a 7 puntos, moderado de 7 a 8 puntos y grave mayor de 8 puntos, o sea, 9 puntos. A partir de 9 puntos, como veíamos acá justamente, acá dice, por ejemplo, más de 9 puntos, ¿sí? En el otro es por encima, perdón, por encima de 8 puntos ya considera justamente una situación grave, ¿sí? Pero esto es para el CRUD solamente, por eso que puse en esta diapositiva para que no se confundan, ¿sí? Y, por ejemplo, también la otra escala es la escala de Wesley, ¿verdad? Para valoración también de la gravedad del CRUD. En este caso, tiene en cuenta estridor respiratorio, tirajes, ventilación, la entrada de aire, cianosis y el nivel de conciencia, ¿sí? Solo que puntúa de forma diferente y le da mayor valor a la cianosis y a la alteración del estado de conciencia. Ustedes ven que va de 0 a 5 puntos, ¿sí? Y divide en menos proporción, ¿sí? Y clasifica leve, moderado y grave en dependencia de los puntajes también. 3 leve, moderado de 3 a 7 y grave por encima de 7, ¿sí? En el protocolo que vamos a ver más adelante, se combinan estas dos escalas para la valoración clínica de la laringitis en el protocolo que se tiene a nivel nacional y vamos a ir viendo esto justamente, ¿sí? Entonces, haciendo un resumen o tratando de juntar todas estas escalas o las valoraciones clínicas que se puedan tener, teniendo en cuenta ronquera, difonía, o sea que teniendo en cuenta estridor, tos perruna, ¿sí? Grados variables de disnea y tiraje, vamos a ver que los niños con un grado 0 pueden encontrarse solamente con una tos perruna o una tos grupal, ¿sí? Los que tienen un puntaje 1 va a tener un estridor leve, retracciones subcostales, hipoventilación, una cruz y va a estar intranquilo, ¿sí? Estos serían las leves, ¿verdad? Y esto por eso justamente tenía leve, leve, moderado, moderado y grave, muchas veces lo clasifican también, ¿sí?
Entonces, todo lo que estén en una moderada va a tener un estridor moderado, retracciones intercostales ya, hipoventilación, ya va a estar acompañado de taquicardia, palidez, y ese niño ya va a estar ansioso, por ejemplo, ¿verdad? Y un grado 3, o sea, un paciente grave, ya va a tener estridor importante o no va a tener ruido. Eso también es importante tener en cuenta, ¿sí? Va a utilizar ya prácticamente todos los músculos accesorios, va a tener hipoventilación marcada, ¿sí? Ya puede incluso tener el famoso silencio respiratorio, ya no se escucha prácticamente ningún tipo de ruido, ¿sí? Va a tener pulso filiforme, cianosis y ya el estado de conciencia va a estar bastante alterado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, podemos hacer un resumen de los scores que tenemos para la valoración clínica de la obstrucción de vías aéreas superiores, ¿sí? Entonces, vamos a detallar un poco cuáles son las patologías más comunes que van a causar obstrucción de vías aéreas superiores en los niños. Nosotros citamos en un primer momento y ahora vamos a detallar algunos de los más importantes, ¿sí? Y uno de ellos es justamente la aspiración de cuerpo extraño, ¿sí? Esto es muy común y puede producir obstrucción parcial o completa de las vías aéreas de los niños, ¿sí? Generalmente la franja etaria en donde se presentan estas obstrucciones por cuerpo extraño van a ser de 6 meses a 5 años, ¿sí? Un 85% de estas obstrucciones van a darse en los niños menores de 3 años. O sea que esta franja etaria es la que en mayor medida va a sufrir estas obstrucciones de vías aéreas superiores por cuerpo extraño, ¿sí? En general, producen más muertes que la laringitis y la epiglotitis juntas, o sea que es una causa de mortalidad bastante importante, ¿sí? Los productos aspirados van a incluir alimentos o piezas de juguetes pequeñas que el niño mete a su boca y obviamente posteriormente lleva a una obstrucción de vías aéreas superiores, ¿sí? Empiezan a explorar, empiezan a meter estos elementos a nivel de las vías aéreas y van a producir una obstrucción, ¿sí? Por suerte, el 75% de estos cuerpos extraños van a ir y se van a localizar en el árbol bronquial. ¿Por qué digo por suerte? Porque estos pasaron las vías aéreas superiores y se localizaron a nivel del árbol bronquial y obviamente no va a representar un riesgo de vida. Sí, va a producir muchos problemas con situaciones de enfermedades pulmonares crónicas, neumonías a repetición, situaciones que va a ameritar, por ejemplo, una broncoscopía, una situación que vamos a tener que tener cuidado posteriormente y va a necesitar un tratamiento. Pero ustedes van a ver que este 25%, un porcentaje importante, produce obstrucción completa de las vías aéreas y si eso no se resuelve en minutos, puede llevar la vida de los niños, ¿sí? Y por ende, ustedes ven que es lo primero que nosotros queremos que ustedes manejen porque esto sí les va a tocar a ustedes. En algún momento de sus vidas no necesariamente estando de guardia van a tener una obstrucción de vías aéreas por cuerpo extraño en el cumpleaños, en la fiesta de Navidad, en la fiesta de Año Nuevo, ahí donde más tranquilitos estén, va a producirse esta obstrucción de vías aéreas por cuerpo extraño y van a tener que actuar como médicos. Entonces es importante conocerlo y es importante tener en cuenta siempre esta situación, ¿sí? Clínicamente, ¿cómo se va a manifestar la obstrucción de vías aéreas por cuerpo extraño? También van a encontrar en la literatura como óvaces, ¿verdad? Óvace. Y clínicamente va a ser brusca, con episodios de atragantamiento caracterizado, tos,
náusea, disnea y cianosis, ¿sí? Y el denominador común va a ser justamente que la mamá nos va a venir y nos va a decir, mi hijo estaba tranquilo, no tenía ningún tipo de patología, estaba jugando y de buenas a primeras empieza a tener tos, disnea, dificultad respiratoria, cianosis, ¿sí? Y no sé qué es lo que pasó, ¿verdad? Porque muchas veces no están bajo la supervisión de los padres cuando pasan estas situaciones. O pueden evidenciarse cuando se está alimentando, se produce una obstrucción con alimentos, por ejemplo, ¿verdad? La forma larvada, con episodios repetitivos de atelectasia, neumonías recurrentes y tos persistente, ¿sí? Esto ya en los casos de que esta obstrucción fue y pasó al árbol bronquial y se evidencia esta situación clínica larvada o con episodios recurrentes justamente de otro tipo de situaciones clínicas, ¿sí? Entonces, los signos y los síntomas van a variar de acuerdo al grado de obstrucción, ¿sí? Si es incompleta, va a aparecer tos, estridor inspiratorio, ¿sí? Y va a haber entrada de aire, obviamente con dificultad. Y si es completa, rápidamente puede llevar a una asfixia severa y la no desobstrucción de las vías aéreas puede llevar a un paro cardiorrespiratorio rápidamente, en minutos. Por eso hay que actuar de forma rápida, de forma precisa para tratar de evitar esto. O no actuar en el caso de que sea incompleta, ¿sí? No tratar de desobstruir, ¿sí? Entonces, el diagnóstico del 40-80% es por el interrogatorio. Eso hablamos también en cuando veíamos historia clínica, que un alto porcentaje de los diagnósticos en pediatría se hace a partir de un buen interrogatorio, ¿sí? La confirmación diagnóstica se hace por radiografía o por endoscopía. En realidad el gol estándar es la endoscopía, ya que la radiografía solo detecta un porcentaje de 6 a 7% de los cuerpos extraños, porque este porcentaje es lo que es radio opaco a la radiografía y muchas veces no podemos detectar por esta situación, ¿sí? O sea que más del 80% de los cuerpos extraños nosotros no vamos a poder detectar por una radiografía y por ende no es un medio auxiliar muy útil. Sí, la endoscopía es un medio auxiliar y es un medio terapéutico también porque vamos a poder retirar el cuerpo extraño con una endoscopía, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser las líneas de manejo cuando tenemos una obstrucción de vías aéreas por cuerpo extraño? ¿Sí? No realizar, si la obstrucción es incompleta, hablamos justamente, no realizar maniobras para desobstruir las vías aéreas. Muchas veces en pos de sacar esa obstrucción y es incompleta, producimos una obstrucción completa y producimos más daños que beneficios. ¿Sí? Colocar al niño en la posición más cómoda para respirar, una posición de olfateo, ¿sí? Que mencionábamos justamente, es la rectificación de las vías aéreas en una posición de olfateo. Administrar oxígeno, ¿sí? Efectuar radiografía de cuello, de tórax, si es factible, ¿sí? Y avisar al endoscopista o avisar al personal entrenado en vía aérea para poder ir complementando los estudios, ir realizando los procedimientos para la desobstrucción de esta vía aérea, ¿sí? Si es completa, tenemos dos escenarios, ¿sí? Y una de ellas es si el niño es menor de 1 año o si el niño es mayor de 1 año, ¿sí? Si el niño es menor de 1 año, se comienza con la maniobra de desobstrucción rápida de las vías aéreas, ¿sí? Y utilizamos la maniobra de aumento de presión intratorácica. Como ustedes pueden visualizar, ¿sí? Se coloca en esta posición al niño menor de 1 año con la mano menos hábil se ataja al niño en posición prona, se busca una superficie de apoyo para poder justamente dar soporte al brazo del personal y se realiza
golpes en el dorso del paciente. 5 golpes en el dorso del paciente, obviamente firmes para tratar de aumentar la presión a nivel abdominal ni a nivel torácico y tratar de desobstruir las vías aéreas de esta forma, ¿sí? Si no, y posteriormente realizar compresiones torácicas en decúbito supino, ¿sí? Entonces esto va a representar la maniobra de aumento de presión intratorácica en los niños menores de 1 año, ¿sí? Y si es mayor de 1 año, pues utilizamos la maniobra de Henrys que ustedes conocen, que es la colocación de las manos sobre el epigastrio, obviamente con el explorador por detrás del paciente, ¿sí? Rodeando al puño y con la mano cerrada, lo rodeamos con el puño a nivel del epigastrio y a continuación se presiona 5 veces sobre el epigastrio con movimientos rápidos dirigidos hacia atrás y hacia arriba. Esto va a representar justamente la maniobra de Henlis y va a hacer que se pueda desobstruir, ¿sí? Si no se logra la desobstrucción de las vías aéreas con la maniobra de Henlis, si falla, se tiene que hacer una intubación endotraqueal, cricotidotomía, punción traqueal, traqueostomía para tratar de garantizar la entrada de aire a las vías aéreas y muchas veces ya en este punto los niños están en un paro cardiorrespiratorio y tengo que actuar consecuente a esto también, ¿sí? Entonces, dijimos que esta es la causa más común y en realidad es la que más muertes causa, ¿sí? En realidad las causas infecciosas son las más comunes, pero la obstrucción de vías aéreas por cuerpo extraño va a representar una situación de gravedad importante, ¿sí? Cuando hablamos de obstrucción por vías aéreas superiores por infecciones, tenemos 3 patologías que son las más comunes, ¿sí? La laringitis o el croup, la epiglotitis y la traqueitis bacteriana o la laringotraqueitis bacteriana, ¿sí? Y en ese sentido acá tenemos un cuadro en donde se demarca bien las características clínicas y las diferencias que puedan tener, ¿sí? Dentro de ellos, la laringitis aguda es la más común realmente, ¿sí? Por suerte la epiglotitis es la menos común y la laringotraqueitis bacteriana también es común y el manejo es prácticamente lo mismo que una laringitis con algunas diferencias, ¿sí? Entonces, la etiología, la laringitis, la etiología más común es la parainfluenza, ¿sí? La epiglotitis es el Haemophilus influenza de tipo B y la laringotraqueitis bacteriana puede ser estreptococos, estafilococos, ¿sí? Streptococcus pneumonia, ¿sí? Todos estos van a ser los patógenos que pueden justamente causar la laringotraqueitis bacteriana, ¿sí? La edad de 3 meses a 6 años para la laringitis aguda, de 1 a 7 años en la epiglotitis, de 3 meses a 12 años en la traqueitis bacteriana, ¿sí? Incidencia, elevada en la laringitis, es rara la epiglotitis y es menos común la traqueitis bacteriana, ¿sí? Debut de la laringitis, progresivo, ¿sí? Con pródromos entre 1 y 5 días, ¿sí? La epiglotitis es súbito con aspecto de gravedad, ¿sí? Toma del estado general importante en la epiglotitis. Y la traqueitis bacteriana progresivo con pródromos, perdón, entre 2 y 5 días, ¿sí? Temperatura, fiebre variable en la laringitis, fiebre alta en la epiglotitis y fiebre moderada en la traqueitis. ¿Sí? Disfagia no hay en la laringitis, sí hay en la epiglotitis y raramente en la traqueitis bacteriana, ¿sí? Babeo no hay en la laringitis, sí en la epiglotitis y raramente en la traqueitis bacteriana, ¿sí? El tipo de la voz ronca en la laringitis, sorda apagada en la epiglotitis y normal en la traqueitis bacteriana. Tos
tos perruna característica patoneumónica de la laringitis aguda, ¿sí? Raramente hay tos en la epiglotitis y es variable en la traqueitis bacteriana, ¿sí? La posición en la laringitis, la posición del paciente es variable en la laringitis, ¿sí? En la epiglotitis muchas veces se encuentra sentado, cuello en extensión y boca abierta, ¿sí? Toman muchas veces una posición en trípode para tratar de utilizar en mayor medida los músculos accesorios y poder justamente eh, aumentar la entrada y la salida de aire. Y también variable en la traqueitis bacteriana, ¿sí? Y los hallazgos radiológicos que ya mencionamos en las radiografías que le estuve mostrando, ¿verdad? Entonces, de esta forma, hacemos un resumen clínico de las 3 patologías infecciosas más comunes. Nosotros vimos que hay otras patologías, pero estas son las más comunes, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento de estas patologías más frecuentes? Pues vamos a guiarnos por protocolos, ¿verdad? Y en este caso, este es el protocolo de la laringitis en pediatría, esto es del Ministerio de Salud Pública, ¿sí? Y lo utilizamos en nuestros servicios, ¿sí? Definición de caso, enfermedad respiratoria, inicio brusco, que se caracteriza por un sonido inspiratorio llamado estridor, ¿sí? Club laringio o el famoso Uyawa, ¿verdad? Y utilizamos la escala de Townsend-Westlake, ¿sí? Que es una combinación justamente de los dos scores o de las dos escalas que estuvimos mencionando, ¿sí? Utilizan los mismos parámetros, estridor, entrada de aire, cianosis, retracciones y la alteración en el estado de conciencia. La medición de 0, 1, 2 y 3 puntos y va a llevar a una clasificación de leve, moderada, severa y una falla respiratoria inminente del paciente, ¿sí? Leve, menores de 3 meses. Manejo en el hogar. ¿Qué vamos a hacer? Un ambiente tranquilo, pautas de cuidados en la familia y se utiliza corticoides sistémicos por vía oral, ¿sí? En una moderada, manejo en el servicio, ambiente tranquilo, posición de confort, nebulizaciones con adrenalina o budesonide, ¿sí? Prednisona oral o dexametasona, ¿sí? Corticoides sistémicos, ya sea por vía oral o por vía parenteral, intramuscular o también la dexametasona viene por vía oral, ¿sí? Si es severa, el puntaje es de 8 a 11 puntos. El manejo es en el hospital. Internación, posición de confort, monitorización de los signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ¿sí? Oxígeno con reservorio, hidratación parenteral, dexametasona y repetir nebulizaciones con adrenalina y budesonide, ¿sí? Podemos incluso combinar ya los dos en una severa, ¿sí? Y la falla respiratoria inminente, cuando el score de Townsend-Westlake es igual o mayor a 12 puntos, ¿sí? Manejo a nivel de hospital, internación en una unidad de cuidados intensivos pediátricos, posición de confort, monitorización, oxígeno con reservorio, hidratación parenteral, corticoides parenterales, nebulización con adrenalina o budesonide y hay que evaluar incluso ya la intubación de estos pacientes, ¿sí? Hay que tener Doctor, en cuenta y precisar, perdón. sí, una consulta. En Sí. el servicio de pediatría del hospital regional, como primera opción ya usan adrenalina en la moderada o primero con budesonida, porque nos habían dicho que la adrenalina no usaban como primera opción en una práctica porque podía tener efectos adversos en el niño al volver a su casa. Te voy a responder eso enseguida, ¿sí? Sí, Enseguida te voy a responder esa misma pregunta que estás haciendo. Déjame, voy a avanzar y vas a ver que la respuesta está más adelante. Igualmente me pueden interrumpir sin ningún problema. Justo que la respuesta nomás está más adelante, por eso no te respondo ahora. Si no, igual pueden claro. interrumpir sin problema, yo voy a contestarles, ¿sí? Decíamos, eh, esto es el protocolo y lo que quería mencionarles bien es que esto es sumatorio, ¿sí? Sumatorio, va sumándose la
Las escalas, o sea, ¿qué digo con esto? Que si viene un paciente con un cuadro severo, yo ya tengo que sumarle lo que debería de haber hecho en el leve, lo que debería de haber hecho en el moderado y lo que hay que hacer en el severo. ¿Sí? Si ya viene con una falla respiratoria inminente, tengo que sumarle los anteriores y eso es importante conocer a la hora de la interpretación de los protocolos, ¿sí? En todos los protocolos pasa esto, que muchas veces ya te dicen, en la severa tenés que hacer esto y esto y esto y esto, ¿sí? Pero tuviste que haber hecho otras cosas en el moderado, entonces tenés que hacerlo si ya viene de forma severa, ¿sí? Entonces, las drogas que se utilizan, ¿sí? Las drogas que se utilizan, prednisona, ¿sí? Vía oral, 1 a 2 miligramos kilopeso en, en 2 dosis durante 3 días, ¿sí? Dexametasona en casos de vómitos, 0,6 miligramos kilopeso día intramuscular, dosis única, ¿sí? Adrenalina nebulizada, de 3 a 5 ampollas en 3 cc de suero fisiológico, más oxígeno humidificado, budesonide nebulizada, hasta 20 kilogramos, 2 miligramos o 20 gotas, ¿sí? Más de 20 kilos, 4 miligramos o 40 gotas. Diluir en 3 cc de suero fisiológico más oxígeno humidificado, ¿sí? Este protocolo continúa y justamente está la parte de los cuidados que se tiene que tener posterior a la administración de adrenalina. Lo que preguntaba, ¿cómo es tu nombre, perdón? Ada, Ada. Ada, lo que preguntaba Ada justamente, ¿verdad? Los cuidados que se tienen que tener. Yo les voy a pasar este protocolo, le voy a pasar a la representante para que pueda, yo no coloqué todo el protocolo, pero ahí justamente están los cuidados y las situaciones que puede tener el tema de la adrenalina, ¿sí? Que puede producir un efecto rebote, por eso sí o sí hay que controlarle a este niño por lo que recibió adrenalina acá, porque dice manejo en el servicio, ¿sí? Dice manejo en el servicio. Y le haces la nebulización con adrenalina y tenés que observarle alrededor de 4 horas, ¿sí? Entonces, no es le haces la adrenalina y ya le mandas a la casa, no puedes hacer eso, ¿sí? Tenés que dejarle en el servicio para observarle, incluso de 4 a 6 horas. Por eso dice manejo en el servicio, no dice manejo en el hogar o es tratamiento ambulatorio. En los casos de que voy a hacer un tratamiento ambulatorio, pues hago eso y lo mando a la casa. Y acá está la respuesta para ADA. ¿Cuáles son los que se pueden usar? Glucocorticoides, budesonide. ¿Qué es la budesonide? Es un corticoide sistémico con bajo efecto sintético, perdón, con bajo efecto sistémico. Solo de 1 a 5% de la dosis nebulizada llega al pulmón y se deposita en las vías aéreas. ¿No? Se deposita en las vías aéreas. ¿Sí? La dosis, 2 miligramos por nebulización en los menores de 20 kilos y 4 miligramos en los mayores de 20 kilos. El efecto, y acá está el problema, ¿sí? El efecto comienza dentro de las 24 horas después de ser administrado. O sea que el efecto no empieza inmediatamente como la adrenalina. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar o qué es lo que puede suceder cuando yo le trato con budesonide a un cuadro de laringitis moderada? Puede progresar rápidamente a una severa o a una falla inminente respiratoria y la explicación está en las generalidades y en las consideraciones anatómicas y fisiológicas que nosotros vimos al principio, ¿sí? Entonces, muy fácil, le haces la nebulización con budesonide y le mandas tranquilamente a la casa, ¿sí? Pero corres el riesgo de que recaiga más aún y se convierta en una severa y en una grave con inminencia de falla respiratoria. ¿Por qué? Porque el efecto de la budesonide va a tardar mucho más. Entonces, si yo necesito un efecto rápido, tengo que hacer adrenalina y para eso voy a valorar y voy a tener en cuenta el score de
Tausin, y en este caso nosotros tenemos acá, perdón, nosotros tenemos acá, por ejemplo, dice moderada de 3 a 7. No es lo mismo una moderada con puntaje de 3 o con un puntaje de 7. Entonces ahí pudieras valorar y tener en cuenta, decir, ah, mira, este está en una moderada, está en un puntaje de 3. Voy a hacerle sus nebulizaciones en la casa con budesonide y voy a evitar dejarle esas 4 a 6 horas que tengo que observarle a nivel hospitalario para poder justamente mandarle a la casa, ¿sí? Porque el efecto va a tardar con la budesonide, ¿sí? No sé si te contesté tu Sí, pregunta. sí, muchísimas Genial. gracias. Entonces, el otro glucocorticoide es la dexametasona, potente glucocorticoide que se puede administrar de forma oral, intramuscular, ¿sí? De bajo costo, más fácil de administrar, es muy utilizado en el tratamiento de la laringitis por esta facilidad de las vías y obviamente por el costo también, ¿verdad? Entonces la dosis es de 0.15 a 0.6 miligramos kilo peso, tanto por vía oral como por vía parenteral, ¿sí? Varios trabajos evidencian que los glucocorticoides tienen un mayor mejoramiento o un más rápido mejoramiento clínico, más corta estadía hospitalaria, menos probabilidad de intubación, ¿sí? En algunos protocolos incluso mencionan la dosis única de dexametasona ya en los casos leves o moderados. Ya se hace en algunos protocolos dexametasona dosis única y después se le manda a la casa con tratamiento por vía oral, ¿verdad? Entonces es otra posibilidad también, pero que no incluye dentro de nuestros protocolos, ¿sí? La adrenalina, potente estimulante alfa y beta adrenérgico, que en paciente con CRUD reducirá las secreciones bronquiales y traqueales, y el edema de mucosa, que nosotros vimos como el edema puede disminuir la luz de las vías aéreas y hacer que se reduzca el radio de las vías aéreas y obviamente aumentar la resistencia al flujo aéreo, ¿sí? La dosis, ustedes ya vieron, de 3 a 5 ml o de 3 a 5 ampollas, ¿sí? El comienzo de la acción a los 30 segundos y dura 2 horas el efecto de la adrenalina. Y ahí viene el problema. Algunas literaturas mencionan efecto rebote. Y otras literaturas dicen, ya terminó el efecto de tu adrenalina, el cuadro clínico va a volver nuevamente si el proceso inflamatorio persiste. Entonces, no sabemos bien si es realmente un efecto rebote o eventualmente es una situación en donde terminó el efecto del medicamento y tenemos que realizar nuevamente. Por eso, sí o sí hay que controlar a los niños que reciben adrenalina por lo menos de 4 a 6 horas para ver si mejoró realmente, si volvió o eventualmente persiste el cuadro clínico y se vuelve, por ejemplo, una grave y tengo que internarme, ¿sí? Esto es en el caso de la adrenalina lebórica, ¿verdad? La adrenalina racémica sería lo ideal, lastimosamente no tenemos en el servicio, produce menos taquicardia y la dosis es de solamente 1 ml. O sea que esto sería la solución para lo que le dijeron en la práctica, tener epinefrina racémica que va a producir mucho menos taquicardia, porque eso en realidad son los efectos adversos que puede producir. Mientras más grande sea el niño, la taquicardia puede llevar a alteraciones justamente por esa razón, ¿sí? Entonces, evidencias. Todos los niños con síntomas de CRU que ingresan en emergencia deben de recibir corticoides. Ustedes vieron, leve, moderada, severa. En este tratamiento podría ser budesonide, dexametasona, ¿sí? La dexametasona oral puede ser la mejor opción por la facilidad de la administración y el costo, ¿sí? No tenemos nomás mucha dexametasona por vía oral nosotros en el mercado, ¿sí? La epinefrina debería ser considerada en niños con CRUD e insuficiencia respiratoria moderada o severa, ¿sí?
y esta evidencia científica a través de los moderados y severos ya debería de recibir epinefrina o adrenalina en este caso, ¿verdad? No hay evidencias que soporten la efectividad del vapor o del vapor o del frío, del aire frío, ¿sí? Existen pocas evidencias acerca del uso del helio en el CRUP, ¿sí? Y hasta ahora no tenemos otras cuestiones que hacer, ¿sí? Entonces, tratamiento de la epiglotitis, ¿sí? El tratamiento de la epiglotitis de entrada nos dice requiere un protocolo sistematizado de acción a cargo de un equipo multidisciplinario. Cuando a mí me dicen necesitas un equipo multidisciplinario, ya me está diciendo las situaciones graves, las situaciones delicadas y tienen que intervenir varias personas, ¿sí? Cuando el paciente es inestable, está nubilado, cianótico, dijimos que la epiglotitis es de forma brusca, hay un componente de toma del estado general muy importante, ¿sí? Viene somnoliento, viene con una afectación grave del paciente, entonces de entrada tenemos que hacer ventilación con ventilación a presión positiva, con máscara, con bolsa mascarilla, ¿sí? Con un oxígeno al 100%, intubación de urgencia por la persona más experta, ¿sí? Si no se puede hacer la intubación, sí ya se tiene que hacer una cricotirotomía o punción traqueal con angiocatéter que se conecta a la bolsa autoinflable, ¿sí? Para poder garantizar la oxigenación de estos pacientes, ¿sí? Si el paciente está estable, se hace un examen físico breve, sentado con los padres, sin un examen faríngeo. Es la única justificación para no hacer un examen faríngeo. Y acuérdense de mí, ¿sí? Cuando no le revisen la garganta, díganle bien nomás ya a la doctora que sospecharon de una epiglotitis y por eso no le evaluaron la faringe, porque les van a decir, ¿sí? Se administra oxígeno, ya sea por mascarilla, por cánula nasal, en dependencia de la saturación de oxígeno, ¿sí? Contactar al personal entrenado en vías aéreas, ¿sí? Hay que tener a mano bolsa, mascarilla, laringoscopio y el carro de paro tiene que estar presto, ¿sí? No efectuar ningún tipo de procedimiento como extracción para gases, punción, ¿sí? Hay que monitorizar la saturación, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, o sea, una monitorización estrecha con valoración clínica continua porque puede decaer en cualquier momento, ¿sí? Si el paciente está estable, puedo solicitar radiografía de cuello, solo si el diagnóstico es incierto para poder certificar el diagnóstico. Sí, puede considerarse la utilización de epinefrina o de adrenalina si el cuadro, si la obstrucción empeora. ¿Sí? Si el paciente presenta obstrucción completa de las vías aéreas, antes de que llegue el especialista, comenzar a apoyar al niño con bolsa mascarilla, o sea, ventilación a presión positiva. Una vez presente el especialista, colocar un catéter venoso, solicitar laboratorios, cultivos e iniciar una terapia antibiótica de amplio espectro que incluya justamente cubrir a Haemophilus influenzae de tipo B, que dijimos que es el agente causal más común que produce justamente epiglotitis. ¿Sí? Bueno, de esta forma hicimos un breve repaso de las causas de obstrucción de vías aéreas superiores, ya sea por cuerpo extraño y las infecciosas. Ustedes vieron que obviamos el resto de las causas de obstrucción de vías aéreas superiores que les recomiendo que lean también esas causas menos comunes. ¿Sí? Entonces, ahora sí, preguntas. Pueden abrir sus micrófonos, escribir en el chat si tienen algún tipo de preguntas, comentarios, algo que consideren importante o tengan dudas, ¿sí? Sin ningún problema, les escucho. De mi parte no hay dudas, doctor. Creo que de mis compañeros tampoco. No hay ninguna duda, ninguna pregunta. Bueno, genial, entonces voy a ir a monitorizar las recorridas en las salas para ver si cómo va. No tiene nomás de cuadros respiratorios por ahí, pero
Sí o sí va a haber preguntas de respiratorio. Genial, entonces si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, vamos a dar por culminada. La doctora Raquel me dijo que se va a hacer una pausa de 15 minutos y después ella iba a arrancar su clase también, la clase que le corresponde a la doctora. Así que de mi parte les agradezco su atención y vamos a estar encontrándonos para la próxima clase que va a ser bronquiolitis, ¿sí? O sea que si pueden leer previamente va a ser mucho mejor, así surgen más dudas también, ¿sí? Sí, doctor, está bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor. Nos vemos. Chau, chau.